Experto jurídico, ha hecho ya análisis de este tipo de circunstancias, pero ¿qué tipo de sanciones pueden usted, si no maneja bien estas redes sociales o quiere imponer su verdad, puede recibir? Doctor, gracias por estar en nuestro medio de comunicación. Quisiera empezar por este tema. ¿Esto ya es común en las redes sociales? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Leonardo. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de FM Ritmo y su programa. Es un agrado poder compartir con toda la ciudadanía y decirles que estamos para informar bajo parámetros legales, bajo parámetros éticos y sobre todo también llevar el conocimiento a la ciudadanía que hoy nos necesita, ¿no? Creo que estamos viviendo un cambio de era, nos encontramos en la era digital, Así es. en la cual vienen muchas responsabilidades así como también derechos, ¿no? Así como hablábamos del espacio físico aquí en la ciudad, que nosotros tenemos los diferentes derechos que se nos pueden venir a la mente, ¿no? Pero asimismo, al momento de estar en las redes sociales, estamos en un ciberespacio, en una esfera digital, ¿no? Así es. Entonces aquí lo que es importante señalar que tenemos derechos a la privacidad, a la identidad, a la reputación digital, también tenemos derecho al domicilio digital, porque tenemos una red social como tal específica, ¿no? Y desde ahí parten nuestras actividades, nosotros nos identificamos de tal manera en determinada red social. Entonces, Doctor, antes de continuar, hemos escuchado, bueno, y la Constitución de la República y nuestras leyes todavía, no sé si decirlo así, no tiene una ley específica para controlar el tema de redes sociales. Y hay mucha gente, al parecer, tiene esta información o señala, indica, como no es controlado las redes sociales, yo puedo utilizarla a mi forma y manera. ¿Es así o no? no, ahora ha cambiado eso. Primero es necesario tener en consideración los derechos que tenemos en la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Pero también es importante ver cómo ha habido este desarrollo normativo, ¿no? Ahora tenemos ley de protección de datos, tenemos ley de ciberseguridad, tenemos Código Orgánico Integral Penal. Bueno, y el Código Orgánico Integral Penal viene de mucho antes, del 2014. Luego, hace pocos años entra en vigencia la Ley Orgánica de Protección de Datos, que hoy también ya hay una superintendencia de protección de datos. Así es. Y que si hay un uso indebido de datos, se puede denunciar ante la página de la superintendencia de protección de datos. Ahora ya no es, digamos, una realidad aislada, es algo que está pasando. Y con la ley de fortalecimiento a la ciberseguridad, que se complementa a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, es importante tomar en cuenta que hoy tanto el sector público como el sector privado deben estar listos, deben tomar todas las medidas necesarias para proteger los datos personales de quienes ellos están manejando, ¿no? Ahí viene la interrogante. ¿Estamos preparados para aquello? Si bien es cierto, estas leyes se han venido construyendo en estos últimos años, en estos últimos meses, pero ¿el ciudadano ha sido informado para que pueda actuar correctamente o no todavía, considere usted? Bueno, actualmente la Superintendencia de Protección de Datos está ya empezando su fase de capacitación y también está esta socialización permanente, ¿no?, a la ciudadanía a través de las redes sociales. Eso también tendrá que llegar a diferentes espacios de la ciudad, ¿no?, y también del país, porque caso contrario habría, digamos, un desconocimiento, como usted lo ha señalado. Muchas veces pueden estar ahí las normas, puede estar ahí el tema regulatorio, puede estar ahí todo el tema estructural, digamos así, de una institución, pero es importante conocer y para eso también los medios de comunicación cumplen una función primordial. Ahora, hay un tema allí. Por acción o por omisión, usted puede ser sancionado si no cumple la ley, ¿no? Es decir, la ignorancia, permítame el término, no le exime de su responsabilidad. Y aquí también es necesario señalar que hoy las empresas no es que cogen y se usan la base de datos de la otra empresa, porque se ha acostumbrado también que existen esas malas prácticas, ¿no? De que sale un empleado resentido y supuestamente se ha sacado la base de datos y se va a trabajar a otra empresa. Así es. Y en ese momento comienza a haber filtraciones de datos o a su vez, claro, obviamente existen todavía esas brechas de seguridad, ¿no?, dentro de los espacios, dentro de las bases de datos, dentro de los sistemas. Entonces aquí también es necesario señalar que si es que una persona accede a un sistema de manera no consentida, también va a ser sancionado. Eso lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Tú te vas a la cárcel el momento que estés entrando a un sistema que no te corresponde, que no tienes las credenciales, que no tienes el usuario y la contraseña. Ese momento tú estarías invadiendo un sistema que no te corresponde. Entonces, asimismo, es necesario señalar que hoy, a través de la Ley de Fortalecimiento de la Ciberseguridad, existen 72 horas para reportar cualquier incidente.
Caso contrario, el Ministerio de Telecomunicaciones, que es el ente rector en el tema de ciberseguridad, tomará las acciones pertinentes. Aquí, en este caso, es importante señalar que ya existen también sanciones tanto para el servidor público como también para las empresas. Por ejemplo, en el servidor público va a tener una sanción de 10 a 40 salarios básicos unificados, mientras que una empresa puede tener la sanción de 1 al 5% de lo generado al año, lo declaro al año. Entonces son sanciones bastante fuertes. Entonces es importante que tomen las medidas de seguridad. Ahora también se habla del hacking ético, es decir, que existen parámetros los cuales pueden registrar a una persona para que haga pruebas de confianza dentro de las empresas. Pero si es que no le registran a esa persona, va a tener obviamente una sanción por haberse metido a propósito de ese tema, doctor, se habla mucho de estos hackers, de esta gente especializada que nos roban las claves e ingresan a páginas o a nuestra información privada. ¿Es posible, con la tecnología que tenemos de aquí en nuestro país, descubrir, por ejemplo, si un hacker utiliza mi información? ¿Es posible dar con esa persona o con la red o de dónde se pudo haber hackeado y poder sancionarle a esa persona? Sí, a través de las técnicas de investigación, reconocimiento de direcciones de IP. Aparte también es importante hacer seguimientos, ¿no? Porque muchas veces utilizan también los teléfonos celulares, las líneas telefónicas para enviar determinados mensajes. Y no solo, bueno, digamos que esto del concepto eso siempre les hago una explicación a mis alumnos cuando hablamos de entre hackers y crackers, ¿no? Prácticamente los hackers... A ver, ¿qué es el hacker? ¿Qué es el cracker? El hacker es el que hace pruebas técnicas, digamos así, ¿no? Sino que obviamente ha sido desnaturalizado el concepto, y el cracker es el que entra de manera indebida o de manera ilegal al sistema. Por eso es que ahora prácticamente el Ministerio de Telecomunicaciones, a través de esta ley de fortalecimiento de la ciberseguridad, lo que se quiere hacer es también otorgarle esa facultad a cierta persona para que dentro de las empresas que registren a esta persona X, que un profesional en sistemas puede hacer pruebas, digamos, para ver qué tan vulnerable es de ese sistema de una empresa X, ¿no es cierto? Entonces pueden registrar a esa persona y esta persona puede hacer de manera legítima las pruebas. Ahora, otra cosa es diferenciar ya de lo que es de esto del hacker al ciberdelincuente, que el ciberdelincuente tiene diferentes enfoques económicos, sociales, ideológicos. Digamos que dentro de la criminología se estudia los cibercrímenes económicos, de las estafas, las extorsiones, las apropiaciones fraudulentas, que hoy las apropiaciones fraudulentas estamos hablando del phishing, del smishing, dentro porque antes se conocía solo como phishing, pero ahora ya se distorsiona. Por ejemplo, hoy existe una modalidad bastante curiosa, y tengan mucho cuidado a la ciudadanía. Les llaman por teléfono, simulando que tienen información de sus cuentas bancarias. Y en ese momento les dicen que hay supuestamente unos avances o unas acreditaciones, o se inventan tonteras los ciberdelincuentes. Entonces, lo curioso es que se cogen ciertas informaciones de entidades bancarias, no sé cómo se filtran los datos, por eso aquí entra la Superintendencia de Protección de Datos en caso que haya uso indebido de los datos personales. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas comienzan a sacar información. Entonces les comienzan a preguntar, active tal aplicación, cogen a través de los medios telemáticos, ¿no? Entonces comienzan ahí a sacar la información, cuando Burún se dan cuenta, débitos de 7,000, de 10,000 dólares, de 12,000 dólares, que eso en los últimos días yo he asesorado a varias personas a nivel nacional. Entonces es importante tomar en cuenta que deben tomar las debidas precauciones. Ahora también existen el smishing, ese en cambio es por mensajes de texto. Igual, las dos se conoce como apropiación fraudulenta por medios electrónicos, que es aprovecharse de medios tecnológicos e informáticos para llegar a hacer un aprovechamiento indebido o ilícito de tus débitos, como de tu patrimonio como tal, ¿no? Que se diferencia de la estafa, porque por ejemplo en la estafa es a través de engaño, claro que te llaman por teléfono, te dicen, verá, si es que su sobrino está preso en migración, digamos. Así es. Entonces, si es que usted no deposita, a su sobrino le vamos a tratar de procesar. Esto es estafa. O a través de las tarjetas de débito o de crédito. Pero en cambio, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, en cambio se utiliza a través de medios telemáticos, informáticos, para llegar a determinada situación. E incluso pueden llegar a clonar hasta las mismas cuentas bancarias a través de diferentes dispositivos. Esto es lo que Pero pasa a otra persona. ¿Esto, doctor, lo puede hacer un especialista o lo puede hacer cualquier persona? Bueno, ¿O con un sistema moderno o sofisticado?
Le diré, Leonardo, que esto de la ciberdelincuencia ha pasado, ha dado un giro enorme, porque ya no hablamos ya solo de delincuentes tradicionales, hablamos ya de redes de Y de delincuencia expertos. organizada. Son expertos que contratan a esas personas y también hay que se diferencia cuando recibes una llamada, digamos, de un delincuente chimbo, digamos así, Ujú. a recibir una llamada de un grupo de delincuencia A organizada. ver, doctor, justo yo trataba en las horas de la mañana, ya que el ministro John Reinberg, el día sábado último, descubrió en la capital de la República un centro, no sé si usted escuchó, donde habían más de 100 computadoras y fueron detenidos una cosa de 20, 30 personas. Y allí explicaba el ministro que desde este centro se llamaba, por poner un ejemplo X, le llamaban a Leonardo Yepes y le decían, vea, usted es casado, tiene 3 hijos, tiene 3 carros, tiene 2 casas, trabaja en tal parte, tiene la cuenta tanto y ahí tiene, se me ocurre, $20,000, necesito $30,000 para dejarle quieto. ¿Esto se puede comprobar, considere usted, con lo que está pasando? Y ahí viene la pregunta de lo que decía el ministro. Pero usted, ¿cómo debe actuar? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo cuando sufro este tipo de circunstancias? Bueno, ante la situación que me expone, cuando te dicen, cuando te ponen una condición o te amenazan, eso ya se considera una extorsión. Eso Extorsión. es otro tipo penal. Ya. Entonces sí se puede tomar acciones al respecto. Entonces, primero, es necesario tomar en cuenta que se puede denunciar en la Fiscalía General del Estado a través de los servicios de atención integral. Obviamente se ingresa la denuncia, posterior a ello se enviará la delegación al agente investigador para que empiece la investigación desde la PJ, la Policía Judicial, como se la conoce, y también hoy actualmente tenemos una unidad de delitos tecnológicos de la Policía Nacional. Pero la llamada es a través de un centro de estos y decían que aparentemente las llamadas son con códigos internacionales, doctor. Claro, ahora actualmente a través de los convenios internacionales con el gobierno de Estados Unidos también se han tomado algunas medidas tecnológicas con la finalidad de golpear a los ciberdelincuentes, ¿no? No es que no van a llegar, o sea, de alguna manera sí existen dos desafíos dentro de la ciberdelincuencia, de golpearle a esta como tal, el anonimato, porque muchas veces se hacen utilizar avatars, nicknames y todas esas cuestiones, o a su vez también está el tema de la transnacionalidad, es decir, que un delito se comete desde Estados Unidos y otro delito se comete desde el cache, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, es necesario también señalar que ha habido casos en los cuales se ha llegado a determinar que incluso las extorsiones vienen de los centros de privación de libertad, porque ingresan chips de Colombia, de Perú, les ingresan ahí, conectan y se meten al WhatsApp, entonces comienzan a cometer delitos. Actualmente incluso el WhatsApp es una herramienta la cual también puede ser rastreada a través de las técnicas de investigación, cosa que no pasa en otros medios, en los cuales también es necesario tomar en cuenta que al principio se hablaba de que, digamos, Line, ¿cómo es esta otra? WhatsApp, no, más bien WhatsApp, y hay otra herramienta más en las cuales es para comunicaciones que tenía encriptación de lado a lado. Pero prácticamente hoy también se está analizando de cómo se investigar estos delitos dentro de lo que es WhatsApp, pero siempre se va a necesitar de dos herramientas: la asistencia judicial recíproca para acceder a determinadas pruebas, es decir, si es que sabemos que ese delito se está cometiendo, digamos, desde España, entonces hacer el seguimiento desde qué punto, desde cómo se ha cometido. Ahora, ¿qué pasa? Es totalmente diferente a cuando, por ejemplo, los delitos le llaman por teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Le llaman por el teléfono y les dicen que les va a pasar tal cosa si no depositan tal dinero, tal cantidad de dinero. Entonces ahí lo que se puede hacer, primero, solicitar información a quien corresponde sus números de las operadoras telefónicas, que son muchas veces de aquí, de un lado, del otro lado, y por otro lado la triangulación de llamadas. Existe una pericia de triangulación de llamadas, obviamente que opera con autorización del juez, cuando el fiscal solicita, en el cual se ve qué llamadas llegaron, entrantes y salientes. Y muchas veces en esas entrantes y salientes se encuentran ahí entre ellos que se llaman. Entonces ahí está el autor, el cómplice, y se va viendo, ¿no?, cómo va operando. En algún momento también fuimos analizando en un caso en específico y llegamos a estas personas que habían cometido estos ciberdelitos en contra de una persona que le habían estafado.
a través del marketplace por haber vendido un artefacto como tal, y este artefacto fue obviamente llevado supuestamente con comprobante que ya le habían pagado, y el comprobante había sido falso de una institución financiera X. O sea, hasta los comprobantes de los bancos les falsifican. Doctor, a propósito de este tema, el coronel Luis Cifuentes, jefe del distrito del Valle del Amanecer, nos hacía una reflexión. Hay muchos carros que han sido robados en Otavalo, y hay gente que llama, le dice, yo tengo tu carro, te puedo devolver, pero deposítame $5,000. Eso ha pasado en Otavalo, y creo que aquí también en la ciudad de Ibarra. ¿Cómo descubrir? Y yo en muchos de los casos, por la desesperación, deposito en una cuenta X esos $5,000, pero no aparecen ahora ni los $5,000 ni el vehículo. Pero no hay cómo investigar la trazabilidad de ese dinero en esa cuenta. No sé si sea nacional o internacional, pero no es posible llegar hasta esos delincuentes. ¿Qué pasa? De que aquí cogen y envían, digamos, un depósito a determinada cuenta, ¿no? Ujú. Pero muchas veces hasta incluso se han jalado en eso ciertas personas, porque, digamos, les dicen, ¿sabes qué? Ya deposita tal cuenta, ¿no? Pero resulta que la cuenta ha sido de la hermana del que cometió el delito, digamos así, o del cuñado, o de un amigo, que supuestamente solo le ha prestado la cuenta. Entonces, al momento de que llaman a dar versiones, les dicen, bueno, en realidad lo que pasa es que como me pidió mi amigo la cuenta bancaria, entonces en este momento yo cogí y le di. Entonces, Pero, doctor, la información de la institución bancaria, luego de un proceso o al iniciar un proceso, tiene la obligación de entregar, porque mucha gente dice, si hay el número de cuenta, posiblemente allí también esté el número de la persona de representante de ese número de cuenta. Allí puede empezar la investigación y proceder a obviamente, a un resultado jurídico. claro, ¿No? Fiscalía solicita a través de un oficio a la entidad financiera que nos señale de quién, cómo se realizó la transacción, como se dice, la trazabilidad, de dónde fue, a dónde llegó, digamos, en este caso, estos fondos, ¿no? Digamos, pasó de una cuenta X del ciudadano Juan Piguave a otro ciudadano lleno. A Perito Entonces, Pérez. claro, como él siempre se pone ese ejemplo. Entonces, bueno, en realidad sí se lo puede hacer un rastreo como tal, ¿no? Porque muchas veces se transfieren de una cuenta a la otra cuenta. Entonces, cuando ya se averigua a esta persona, digamos, lleno, se le dice, bueno, usted va a venir a dar versión X, Y día. Entonces, en ese día, esta persona se acerca y se le dice, y bueno, ¿y qué pasó? Entonces, de ahí en las versiones, esta persona dice, ¿sabe qué? Esta cuenta en verdad es mía, pero yo no la utilizo. Y muchas veces, esto es lo que pasa. Pero ahí llega a es pasar, ¿no? responsable Claro. también la persona esta, ¿o no? Obviamente es necesario hacer un llamado a la ciudadanía. Incluso hoy, a través de la unidad de análisis financiero de aquí del país, se está haciendo una campaña para que no presten cuentas bancarias a otras personas, porque incluso eso se presta hasta para el lavado de activos. Así es. Entonces, la UAF ha sido muy clara: no prestes tu cuenta bancaria, porque al momento de que se hagan las transferencias, ese momento van a decir, y bueno, ¿de dónde provienen los fondos? Que también es otro uso indebido de las cuentas bancarias. Entonces, ha habido un caso en el cual una persona le llamaron por teléfono a ofrecer un servicio. Esta persona accedió a este servicio, supuestamente, en teoría, ¿no? Vía telefónica. Posterior a ello, le hicieron instalar una aplicación X, y en esa aplicación X cogieron y le hicieron los débitos, que me parece que era como 5,000, y después se llegó a tener conocimiento que incluso provenía de un centro de privación de libertad esa llamada. Entonces, hoy tengan mucho cuidado. Si es que están recibiendo mensajes de WhatsApp, no hagan caso, Correcto. no den Permítame, importancia. tengo preguntas, doctor. Sonia Terán dice, buenos días. ¿Los cyber o ciberdelitos tienen una sanción penal? Claro, dependiendo. ¿Hasta que Dependiendo, por ejemplo, cuántos años le pueden dar? Podemos mencionar, ¿no?, que hay cybercrímenes de carácter económico, Yeah. social, ideológico, digamos, ¿no? Dentro de los cibercrímenes económicos, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, de 1 a 3 años. La estafa, de 3 a 5, de 5 a 7, dependiendo de las agravantes. Por ejemplo, también hablando de la suplantación de identidad, así va en ese va también entre 1 a 3, de 3 a 5. La
el contacto con finalidad sexual con menores de edad por medios electrónicos de 1 a 3 o 3 a 5. Asimismo, también está la oferta de... A propósito de este tema, Paula Ayala dice, buenos días, ¿un ciberdelito puede llegar hasta muerte y sancionarse? A ver, lo que pasa es que puede haber concurso de delitos, ¿no? Entonces... A ver, a través de un mensaje yo le acoso a un joven o a cualquier ciudadano o una mujer y esta persona puede llegar a suicidarse. ¿Eso puede considerarse claro, un delito? ese se considera un hostigamiento, claro, ¿no? un hostigamiento, y así también hay una instigación al suicidio. Hay un tipo penal que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal que se llama instigación al suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber concurso de infracciones también. El concurso de infracciones es cuando varias conductas se cometen dentro de un mismo momento, ¿no? O a veces que también hay concurso ideal, hay concurso real, pero bueno, ese ya es más técnico, que si me meto a explicarles a los oyentes, tal vez un poco les vaya a ser como clase, no es la intención, sino hacerles más fácil. Claro. Entonces, lo que es importante señalar es de que también puede haber una situación en particular, ¿no? De que, por ejemplo, exista contacto con finalidad sexual por medios electrónicos con un menor de edad. Posterior a ello, hay el encuentro con esta persona. Yeah. Y esta persona prácticamente es, digamos, de este grupo de delincuencia organizada o este delincuente en específico que estuvo atrás de esto, son estos pedófilos que Así saben estar es. en La redes pornografía sociales, infantil, ¿no? Estas ya le solicite, digamos, imágenes, o le comience a hacer una extorsión sexual, o a su vez le pacte en determinado lugar, en determinado hotel, y después de eso abuse de esta persona. Entonces ya se ve que hay dos tipos penales. Por un lado, digamos, el contacto con finalidad sexual por medios electrónicos, y por otro lado, el delito de violación, ¿no? Entonces ahí obviamente se hará el cálculo de la pena tomando en cuenta el concurso de las infracciones al haber sido cometido dentro de un mismo momento, o son delitos relacionados, o a veces que, por ejemplo, hay otros delitos son autónomos, por ejemplo, ¿no? Entonces en eso se varía entre lo ideal y lo real. Entonces ahora también es necesario señalar que ha habido un caso bastante emblemático en Latinoamérica, en Mendoza, Argentina, en donde a una menor de edad le contactaron por medios electrónicos, por Facebook exactamente, y posterior a ello abusaron de esta persona y le asesinaron. Entonces estamos viendo que le contactaron, le violaron y le asesinaron. Ahora, en nuestro país, ¿ya nuestra legislación permite una sanción de estas? Ya está en el Sí. Código Orgánico Integral Penal, está con Correcto. contacto con finalidad sexual por medios electrónicos. Ahora también es necesario señalar, estimado Leonardo, que nos encontramos también frente a otros casos, como es la violación a la intimidad, cuando acceden de manera indebida a determinadas informaciones, a determinados fotografías, videos. Sí, justamente. Daniela Reina dice, buenos días, un saludo especial para el doctor. Cuando alguien utiliza una fotografía mía, por ejemplo, y es utilizada para cometer un delito, ¿quién es el culpable en todo caso, pero se me ha complicado a mí? ¿Qué tengo que hacer allí? Tiene que denunciar a la Fiscalía por violación a la intimidad. Correcto. ¿Eso qué se llama? Es un delito delito, de ¿no? violación a la intimidad. Violación a la intimidad. Y hay que señalarnos que actualmente tenemos el delito de extorsión sexual, porque Ya. no solo que ya tienen tu imagen, sino que también te extorsionan de carácter sexual. Así Digamos, lo que se llamaba este tema de que cogían y compartían contenido íntimo entre parejas, y posterior a ello terminaban las parejas, y después de eso esta información era como ¿no? utilizada de una manera indebida. Entonces esa práctica también comenzó a darse en los últimos años. Entonces, ¿qué pasó? El legislador vio la necesidad de incorporar el delito de extorsión sexual. Y también existen otros casos en los cuales están molestando a las chicas de manera permanente, les siguen, les buscan en el trabajo, les buscan en donde ellas se encuentran, van a hacer compras, se encuentran ahí con el acosador. También existe el delito de hostigamiento, ¿no? También se incorporó dentro del Código Orgánico Integral Penal, dentro de las últimas reformas. Y también es necesario señalar, ya partiendo de lo que yo les había hablado, los crímenes económicos, también los sociales, también en los ideológicos que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si es que acceden de una manera ilegítima a determinados datos de las empresas? ¿Qué pasa si es que acceden a determinados sistemas? Si es que acceden a temas de operadoras telefónicas, si es que acceden también a... Hemos visto algunos casos que se han denunciado que han ingresado determinados ciberdelincuentes a cierta empresa pública. Entonces es con la finalidad de
afectar a los servicios que provee esa empresa como tal, ¿no? Entonces, también existen de alguna manera ciertos motivos o ciertas situaciones que les hacen cometer estos delitos. Correcto. Nelson Palomeque dice, buenos días. Aprovechando, Leonardo, la presencia de el experto, la semana anterior se dio un tema en Móvil del Noro. Se utilizó un video de hace 3, 4 años aproximadamente atrás en contra de un candidato. ¿Esto cómo puede considerarse si ese video era reservado? Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que existe una responsabilidad, ¿no?, de quién porta esos videos. Primero la institución, luego los funcionarios, ¿no? Y obviamente la institución deberá dar una respuesta, qué es lo que pasó, quién estuvo a cargo de esos videos, porque también todo lo que son datos personales, hoy a través de la Superintendencia de Protección de Datos se puede denunciar el uso indebido de los datos personales, y asimismo, si es que ha habido un tema ya más complejo en el cual ya se involucran fotografías, videos, hablamos de la violación a la intimidad, porque existen procesos los cuales no pueden filtrarse, y si es que se filtran, ahí deben haber responsables, y estos responsables deben ser sancionados. ¿Qué tipo de sanción hay quien replica esta información? Vamos a imaginarnos, yo veo una información que para mí es relevante, pero ha sido falsa y yo repliqué. ¿Tengo también corresponsabilidad? Bueno, todavía no se ha hablado del tema a profundidad, no, es más bien de quién actúa o de por acción, digamos, u omisión en ciertos casos, ¿no? Entonces todavía no se habla de esto de las responsabilidades. Lo que sí es importante tomar en cuenta que ya si es un medio de comunicación es totalmente distinto, ¿no? Porque existen principios de la comunicación social, y si es que va a haber un malentendido o digamos hubo una noticia que no correspondía a la realidad, existen reclamos para la corrección, la rectificación, y obviamente si es que el medio de comunicación no hace eso, ahí se va a ser sancionado. Lógicamente, pero en el tema de redes sociales, se me ocurre, alguien le denuncia a mi compañero Damon Che, que le dice, este es un XXXXX, y le dañó la onda a mi compañero, y yo replico, o mucha gente replica eso. Todavía no hay esa corresponsabilidad en redes sociales. Claro, es lo que justo hablábamos el otro día en una conferencia, que ya se hablaba del derecho al olvido, ¿no? Que ciertas cosas de alguna manera con el tiempo deberían ser olvidadas. Ya se habla como uno de los derechos digitales, digamos, en las investigaciones y todo, ¿no? Pero existe una situación en que hay una información que permanece o dura en el tiempo, ¿no? Entonces, si es que determinado compañero fue atentado contra su honor y buen nombre, contra su reputación, eso no se van a olvidar toda la vida. Así es. Un daño que se ocasiona para siempre. Entonces son temas que sí nos preocupan, ¿no? Porque actualmente existe gente inescrupulosa en redes sociales, personas que por temas de fines políticos, por tema de ser de alguna manera digamos seguidores a tal punto de no ver las consecuencias de determinado candidato, digamos ahora que estamos en procesos electorales, comienzan a seguirle el juego, que lo que hablábamos en la anterior entrevista, los trolls, los bots, el tema también de las deepfakes y todos esos temas. Entonces comienzan a seguir el juego a cierta persona, ¿no? Por quedar bien, por hacerse los chéveres, pero no se dan cuenta que van a venir las sanciones tarde o temprano, porque la gente debe actuar, ser auténticos, ser autónomos y no dejarse llevar. Desgraciadamente eso está en juego. ¿Qué tiempo debe demorarse la Fiscalía para autorizar un procedimiento de estos? Bueno, la investigación es necesario tomar en cuenta que tenemos una investigación previa, que es la fase preprocesal de 1 año, si es que es hasta delitos de 5 años. Si es que es de más delitos de más de 5 años de pena de privatividad de libertad, son 2 años de investigación. Claro, obviamente existen protocolos, existen también diligencias, las cuales deben ser despachadas con los principios de celeridad, de economía procesal y también siendo eficientes como tal. Pero entiendo la pregunta, doctor. A ver, yo voy este momento, hago la denuncia en la Fiscalía. ¿Fiscalía tiene, no sé, se me ocurre, 30 días, 15 días, 45 días? No. Hay 1 año para investigar, me refiero, a 1 año. Claro, 1 año para investigar, y cuando son delitos de pena privativa de libertad de más de 5 años, son 2 años de
digamos, de investigación previa, ¿no? Posterior a ello viene la formulación de cargos, luego la preparatoria de juicio, luego la audiencia de juzgamiento. Correcto. Doctor, este es un tema muy apasionante Muy que largo, creo que muy debe, apasionante. lógicamente, la ciudadanía también tomar conciencia de aquello. Hoy no podemos en redes sociales poner cualquier cosa. Yo creo que es importante que este tema usted, sobre todo, lo analice y con corresponsabilidad actúe. ¿Cuál sería su mensaje, doctor? ¿Y en dónde le encontramos a usted para un asesoramiento técnico y legal? Perfecto. Ustedes pueden ingresar a la página web www.academiadebatesociedad.com o luisalejandrovasquerreina.com. En las dos compartimos contenido. Estamos también trabajando actualmente en un proyecto que se llama Cyber Prevention, que también es educar a la ciudadanía en temas de ciberseguridad. Es anexo a Academia de Debate Sociedad. Entonces les quiero comentar que también pueden visitarme al edificio El Guay en el segundo piso. Siempre a las órdenes, decirles que sean responsables, tanto en el mundo físico como también en el mundo digital, que hoy prácticamente nos encontramos dentro de esta era. También tomar en cuenta los derechos digitales y ser responsable, porque a su contrario vienen las sanciones. Como ciudadanos, no dejarse llevar por otras personas, ser conscientes de que existen sanciones que tarde o temprano van a llegar. Y asimismo también decirles a las empresas que se preparen, también a las instituciones públicas que protejan los datos personales, porque si es que hay una filtración de datos personales van a tener sanciones. Y también decirles que a ciertos funcionarios que utilizan de manera indebida datos personales, que también van a tener sanciones, porque ya les digo, existe la ley de fortalecimiento de la ciberseguridad. 1 a 40 salarios básicos unificados para el servidor público que filtra información y también o atente contra la ciberseguridad de la institución pública, y también tenemos de 1 a 1% a 5% en las empresas de conformidad al giro de negocio y las ganancias del año. Así que tengan mucho cuidado, siempre a las órdenes. Estamos para compartir a través de este medio de comunicación. Muchas gracias, Leonardo, y hasta una próxima oportunidad. Y habrá momento para continuar hablando. El doctor Luis Vázquez, experto